Por último, y no menos importante, ahora voy a hablar un poco de la economía de Venezuela. ¿Qué fue lo que quiso decir Trump cuando habló de robos a propiedades estadounidenses en Venezuela? Recuperación del petróleo, recuperación de las fuentes de ingresos venezolanas. Incluso mencionó que Estados Unidos no iba a pagar un céntimo, de que todo eso iba a ser financiado por las compañías petroleras y de que eso va a producir mucho dinero, que además va a reactivar la economía venezolana, de que se viene incluso un Venezuela, Make Venezuela Great Again. ¿Cómo se logra esto? Bueno, para esto hay que volver un poco atrás en el tiempo y hay que leer algo de historia de Venezuela. Resulta que acontece que la mayoría del siglo XIX, Venezuela seguía en términos económicos muy empobrecida. Era un país latinoamericano, poca relevancia, agricultura, su economía no era muy buena. Resulta que acontece que de un momento a otro, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, se empieza a explotar el petróleo y bueno, vivimos la época de oro de la explotación petrolera, pero ¿a quién se le corresponden los verdaderos méritos de esta explotación petrolera? Bueno, resulta que acontece que son compañías internacionales. Standard Oil Company, Shell, Creole Corporation, fueron entidades que para los venezolanos del siglo XX eran universales, eran las grandes compañías que estaban explotando el petróleo. Y el político más importante para Venezuela del siglo XX fue Juan Vicente Gómez, quien transformó a Venezuela de un país rural, sin Estado, sin gobierno, de montoneras y de caudillos locales, a más o menos una república que tenía cierta estructura militar, instituciones, legalidad. Básicamente nos sacó de este tipo de tercermundismo retrasado y nos puso en vías de desarrollo o en vías de lo que alguna vez fue la Venezuela Saudita. Pero ¿cómo pasó esto? Esto no fue de gratis. Esto fue que las compañías petroleras le dijeron a Gómez, mira, tú tienes el petróleo, tú tienes el territorio, tú tienes el control local de la población y de los militares, pero nosotros tenemos la tecnología, nosotros tenemos las empresas, las técnicas, los ingenieros, los taladros y todo. Gómez, a pesar de no haber ido a la escuela, era un hombre muy sagaz políticamente y dijo, está bien, esta fuente de ingreso me parece aceptable, ustedes trabajen aquí, lo que me interesa es que me den una renta, un porcentaje de las ganancias, así fuera bajo, y yo voy a poder desarrollar este país por ustedes. Yo me encargaré de mantener sus derechos de propiedad, vamos a trabajar juntos, vamos a progresar este país, ustedes ganarán dinero, nosotros también, y básicamente ese era el trato. Y durante los siguientes 100 años ese siguió siendo el trato. Estados Unidos producía petróleo, nos ayudaba a producirlo y Venezuela obviamente ponía personal, ponía el terreno, ponía sus propias técnicas y claro, de ahí fue que salió la institucionalidad, se pagaron las universidades, los hospitales, los programas sociales, todo. Y Venezuela se lanzó al siglo XX con muchas miras de ser un país rico. Tanto que, bueno, ahí está la famosa Time Magazine, don Marco Pérez Jiménez, donde Venezuela tenía una riqueza que se calculaba increíblemente alta, reservas internacionales, el bolívar estaba muy fuerte como moneda, de hecho. Y bueno, ¿qué pasa? Luego de que Marco Pérez Jiménez se retira y se deja de atrás el ideal nacional nacionalista, se deja atrás este tipo de tratos, básicamente llega a Venezuela una orden político supuestamente democrático, pero para mí no. Adeco Pey, la Junta Militar, este tipo de personas que tenían otra mente, que eran nacionalistas, pero de corte trabajador, de corte izquierdoso, y ellos hablaron rápidamente de nacionalizaciones. Nacionalizaciones, vamos a tomar control del petróleo, nos están pagando muy poco, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí creo que fue en el gobierno de Carlos Andrés Pérez que se da los primeros pasos para crear PDVSA. PDVSA en realidad era una compañía ficticia de papel que no existía. Simplemente fue un decreto presidencial, fue un trato que se hizo con los estadounidenses donde el gobierno venezolano mantendría un 51% de acciones de las compañías y básicamente redujo a la presencia estadounidense aquí en Venezuela, dando un modelo que por en ese momento todavía era productivo, pero que lamentablemente abrió las puertas a todo el desastre. ¿Por qué? Obviamente al Estado controlar el,
el régimen de producción petrolera, los ingresos, a pesar de las fluctuaciones del precio del petróleo, eran básicamente combustible para la politiquería, eran combustible para programas sociales, para obtener votos, para aumentar las nacionalizaciones, para estatizar industrias, para hacer sustitución de importaciones, cosas en contra del libre mercado, contra los socios americanos, socios europeos, gente que llevaba décadas aquí invirtiendo y básicamente durante décadas se mantuvo este modelo. ¿Qué pasa? Todavía un profesor mío que paz descanse me dijo el negocio más productivo del mundo es la industria petrolera. El segundo negocio más productivo del mundo es una industria petrolera mal administrada. Y bueno, básicamente eso pasó durante mucho tiempo. Mucha gente me dirá, no, pero es que PDVSA era privada, manejada como privada, pero pública. Eso era una vil mentira. PDVSA tenía redes de corrupción durante esos años de la supuesta democracia. Y bueno, fácilmente, el problema es que ya era pública. Y ya cuando Chávez llegó, hizo lo lógico, que fue nacionalizarla lo más que pudo y utilizarla como cartera para sus proyectos políticos. El dinero del petróleo se dilapidó, no hubo reinversiones. Lamentablemente porque el control no estaba bajo manos de una junta directiva productiva, sino bajo intereses políticos. Por lo menos después de los 70 hasta principios de los 2000, estos personajes eran menos políticos y más productivos, económicos, petroleros, de verdad. Pero poco a poco eso se fue corrompiendo simplemente porque esa es la naturaleza de las industrias estatales. El corporativismo tiende a un incestuoso entre factores políticos del Estado, politiqueros, y gente que produce. Y en este caso siempre pierde la gente que produce, los empresarios, los inversionistas, a costa de el placer político, de complacer a los proyectos políticos. Por eso es que la propiedad pública no existe, no funciona. Es una contradicción en términos, porque cuando algo es público no le pertenece a nadie o le pertenece a un aristócrata gobernante que lo utiliza como si fuera su empresa privada, pero peor, porque no hay una satisfacción a los clientes, no hay tarifas de producción que se establezcan, sino hay tarifas políticas que se tienen que cumplir. Y bueno, eso fue lo que fue PDVSA. Y claro, durante Chávez esto se puso a mil y un más. Aún en el gobierno de Chávez la gente olvida que Estados Unidos era el principal cliente durante la guerra de Irak, George Bush, cuando el petróleo se dispara a $110, el cliente que más pagaba era Estados Unidos. Y todavía se trabajaba con empresas mixtas. La presencia de Chevron, hasta lo último, hasta todavía en el gobierno de Maduro había presencia de Chevron, demandas de por medio y bueno, muchas otras industrias, pero la petrolera es la principal, donde al menos el 49%, la mayoría eran empresas mixtas. El Estado de verdad nunca produce nada, solo es papel. Y la única vez que se intentó tener una Venezuela, una PDVSA completamente nacionalizada, estatista, en menos de 10 años, 20 años, se ve cómo se ha quebrado. Pasamos de producir casi 3 millones de barriles al día a menos de 1 millón, menos de 800.000. Algunos estimados dicen que menos de 500.000. Parte de ese petróleo es regalado a Cuba, a islas, pagos de deudas a China. Es decir, que el ingreso petrolero fue diezmado por este modelo productivo estatista. Y básicamente lo que Trump plantea es, vamos a volver al siglo XX, vamos a volver a las compañías privadas. Cualquiera que invierta en Venezuela va a recibir réditos altos. Vamos a respetar sus derechos de propiedad, vamos a respetar sus contratos, ustedes van a poder ganar dinero, nosotros también, bajo el tutelaje estadounidense, y creo que están buscando una figura tipo Gómez que acepte este trato. Ojo, y esto no es algo de que, ay, qué injusto, no nos van a pagar lo que nos merecemos. Venezuela no se merece nada porque no tiene la tecnología, nunca la desarrolló. Y la única vez que pudo utilizarla responsablemente, la utilizó para proyectos políticos con Chávez y con Maduro y votaron para destruir su propia industria petrolera. Así que si alguien viene a reconstruirla y a pagar sueldos en dólares, no creo que el venezolano de a pie se queje mucho por la potencialidad de un país independiente económicamente. Eso nunca ha existido. Eso ni siquiera existe en Argentina, en México, en Colombia. Todos los países dependen del comercio mundial. El mercado es una fuerza mundial que no puede detenerse. Y la gente, hoy en día, más que todos los venezolanos, necesitan capital, dinero, la gente quiere invertir. Y la única forma de invertir es respetando la propiedad privada. Y el hecho de que la propiedad privada haya sido mencionada en ese discurso de Trump nos vaticina un futuro donde Venezuela, este orden comercial internacional productivo de intercambio de patentes, líneas de crédito, básicamente flujo de capital, riqueza para el venezolano. Pero eso solo va a venir de la mano de un país que crea 100% en el libre mercado, 100% en la propiedad privada